El amor ilimitado, truncado por un engaño, convertirá el corazón de un hombre en un pedazo de duro y frío hielo y colocará en sus manos el cuchillo que pone final al sufrimiento. Existió una persona que podría entenderme, pero fue precisamente la persona que maté. Hola con todos, mi nombre es María Alejandra Taipe Flores y en esta oportunidad mi grupo y yo hemos escogido para nuestro proyecto la obra El Túnel, escrita por Ernesto Sábato en el año 1948 en Argentina, Buenos Aires. Esta obra es muy recomendada, ya que es muy corta, muy fácil de entender. De hecho, desde el primer inicio quedas atrapada en ella. Tiene muchas interpretaciones. Claramente podemos ver que está escrita en primera persona. Y es un personaje muy especial, llamado Juan Pablo Castel. Es decir, que desde un inicio podemos entender que este personaje está más cerca de su lado irracional que cualquier persona natural. Es entonces donde, rompiendo con la estructura tradicional de la obra, Sábato hace que su protagonista confiese que ha cometido un crimen. Ha asesinado a María Iribarne. Nos anticipa el final de la historia. Y esto es importante porque ya no se trata solamente de un pintor, sino de un pintor que ha matado a una persona. Y esto da pie para que el lector pueda engancharse con la historia y entra a lo que realmente es importante, en el por qué Juan Pablo Castel ha cometido tal crimen. Es importante leerla, ya que Juan Pablo Castel narra desde la cárcel por qué cometió tal crimen, y de esta manera Sábato utiliza a Castel como medio para ejemplificar la irracionalidad del ser humano. La irracionalidad de Castel no está bajo control como cualquier persona natural. Su inconsciente está dominando su lado consciente. Y es por eso que te recomiendo leerla, ya que es altamente y profundamente psicológica. Y su poder es reflejar a través del hombre las preocupaciones que puedan tener en ese momento. Gracias. Hola con todos. El túnel. La historia comienza como Juan Pablo Castel, a manera de monólogo, cuenta desde la cárcel cómo conoció a María Iribarne en una de sus exposiciones de sus cuadros en una galería de artes en Buenos Aires. Juan Pablo en una de sus exposiciones cuenta que vio a una mujer delgada, con cabellera larga, cabello castaño, de unos 26 años aproximadamente, que observaba uno de sus cuadros llamado Maternidad. En el cuadro se podía ver una playa solitaria y a una mujer que observaba el mar. Nadie podía comprender ni entender el cuadro, solo la mujer, tanto que parecía que estaba aislada del mundo entero. Cuando Juan Pablo notó esto, sintió unas ganas inmensas de conocerla. Ese mismo día decidió no hablarle. Así pasaron los meses y ella no apareció. Una tarde la vio por la calle. Era un día verdoso, soleado, por lo que él la siguió a ella por varias cuadras. Ambos entraron a un mismo edificio, de hecho subieron al mismo elevador, y ahí empezó la conversación. Juan Pablo le preguntó, ¿recuerdas la imagen del cuadro? Y ella le respondió que lo recordaba constantemente. Se avergonzó y se fue. Otro día la vio en la plaza. Ese mismo día Juan Pablo estaba decidido a confesarle su amor. No sabía cómo, por lo que le dijo que estaba profundamente enamorado de ella, de una manera inexplicable y que no podía vivir sin ella. A lo que María le respondió que no comprendía lo que él sentía, que le gustaban sus cuadros, sí, pero que era mejor olvidar el tema y dejarlo ahí. Y ante tanta insistencia de Juan Pablo, María aceptó salir con él. Pasaron varios días y ambos seguían saliendo. Ella le dio su número de celular y la dirección de su casa. Hablaban varias noches por teléfono y quedaron a hablar a la mañana siguiente. A la mañana siguiente el señor Caster llama a casa de María y le dicen que no está, pero que había dejado una carta para él.
Él inmediatamente se dirige a la casa de la señora María, donde le atiende un señor invidente. Este señor se presenta como el esposo de la señora María, el señor Allende, y le dice que María se encuentra en la hacienda con sus primos. Al día siguiente, el señor Caster envía una carta donde le pide que le escriba o que le llame, ya que no daba señales. Al no tener respuesta de la carta, él decide enviar otra carta, donde le dice te quiero, a lo que María responde, tengo miedo de hacerte daño. Pasados los días, María vuelve a Buenos Aires y se encuentra con el señor Caster en la Recoleta. Por un mes se vieron todos los días, pero el señor Caster dudaba de los sentimientos de María. Todos los días discutían, peleaban y no cesaban los reclamos sobre su actitud. Por esa razón, María decide marcharse. Al día siguiente, el señor Caster vuelve a llamar a la casa de María, donde le dice que María se encuentra en la hacienda. El señor Caster envía varias cartas pidiéndole perdón, a lo que María lo invita a que vaya a la hacienda. Al llegar a la hacienda, María tomaba una siesta, a lo que el señor Caster se quedó en compañía de los primos. Transcurrido el tiempo, aparece María y ambos fueron al mar y tuvieron una conversación. Pero Caster seguía con las dudas sobre la actitud de María. Sabía que María ocultaba algo. A la mañana siguiente, muy temprano, el señor Caster decide marcharse, esperando que María fuese en su búsqueda, algo que no sucedió. El señor Caster, preso de su obsesión, de su ira, empieza a beber, donde conoce a muchas mujeres y pasa la noche con una de ellas. Entonces se da cuenta que el comportamiento de María era igual que de una prostituta.